Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita masih tetap dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jauhi kerumunan dan jaga kesehatan. ¿Qué es agricultura orgánica? ¿Cuáles son los beneficios para el agricultor? ¿Cómo puedo subsanar el daño causado a los suelos y el medio ambiente? Convenzámonos de que el aceite que estamos produciendo o el producto que vayamos a producir sea sano y que sea saludable para nosotros, que nos alimente y de que no nos envenene, que nos dé vida y que no nos provoque muerte. La palma es un cultivo que viene siendo desarrollado desde hace unos 60 años aproximadamente en el país. Comenzó en esta provincia, luego ya se expandió el cultivo a toda la provincia y al resto de provincias. Ahorita casi la mayoría de provincias costeras son palmicultoras. El ser orgánico lo vengo siendo hace unos 5 años, 6 años aproximadamente. La palma, un cultivo cuyo origen se ubica en las costas del Golfo de Guinea en el África Occidental. Es un cultivo tropical y se adapta mejor en la franja ecuatorial, entre 15 grados de latitud norte y sur, donde las condiciones ambientales son más estables y se pueden producir diferentes aceites como el aceite de palma crudo, el aceite de palmiste crudo y la torta de palmiste. Todo cambio es difícil. Hay que estar convencido de hacerlo, pero hay que darle el primer paso. Eso es lo que les recomiendo a los que vayan a querer ser orgánicos. Y poco a poco en el camino se va aprendiendo. Hay que capacitarse, hay que aprender, hay que estudiar en esto. No por ser agricultura orgánica no significa que no voy a ponerle ni aplicarle nada a mi cultivo. De eso no se trata. Es aplicarle otras cosas, aplicarle vida, microorganismos, saber reproducir, podemos aprender a reproducir tricoderma, reproducir microorganismos de montaña y muchos microorganismos más. Las micorrizas que ayudan mucho en una simbiosis de hongo-raíz. Entonces todas esas son herramientas de las cuales podemos valernos para hacer una mejor agricultura, más eficiente. El aceite vegetal obtenido del mesocarpio de la fruta de esta palma es el segundo aceite más producido luego del aceite de soya. Es fuente de vitaminas A y E y está compuesto por 40 a 48% ácidos grasos saturados, principalmente palmítico, 37 a 46% ácidos grasos monoinsaturados, principalmente oleico, 10% ácidos grasos poliinsaturados. Las mayores dificultades que he tenido es que en palma, como ustedes ven, es un cultivo de gran biomasa y de gran requerimiento nutricional. Las cantidades no son pocas, entonces me tocaba hacer bastante abono. Las maquinarias del volteo para hacer el bocache es bastante cara. Tuve la suerte de que alguien en La Concordia, un pueblo cercano aquí, me ayudó en la elaboración de ese instrumento, de ese implemento, y me funciona bastante bien. Él también aprendió, él primera vez que hacía, con un video, él vio cómo funcionaba y lo pudo hacer. Entonces ahí ahorré bastante yo y no fue que funcionó de una, sino que es un aprendizaje a prueba y error, a prueba y error. Ahí fue rectificando ciertas cosas que le habían quedado mal y en la actualidad ya funciona bien. Entonces siempre hay que darse las formas y maneras de hacer las cosas. La palma inicia su ciclo de vida con la siembra de la palma, que se siembra a 9 metros en 3 bolillos, y a los 3 años comienza a producir. Pero antes de estos 3 años hay algo que es muy importante realizarlo, una práctica que es la castración. Se lo debe hacer, en mi experiencia, unas 2 veces, no más. Hay gente que tiene otros criterios y que se debe hacer más veces, inclusive hay gente que dice que no se debe castrar.
Pero bueno, en la experiencia mía yo castro 2 veces antes de la producción y me ha dado buenos resultados. Uno de los objetivos de la castración es de que el racimito que está saliendo no salga tan chiquitito, sino que ya toda esa energía que gasta en hacer flores, la gaste en formar un mejor racimo. Entonces por eso se castra la palma en ese estadio. Cuando comienza a producir a los 3 años, las primeras cosechas son bajas. Se puede empezar por unos 3, 4, 5 toneladas por hectárea año, de ahí al segundo año de cosecha se aumenta a 8, y al quinto, sexto año de que se esté cosechando, ya la palma debe estar produciendo a su máximo potencial. La palma es un cultivo rentable, pero en ocasiones muy susceptible a diferentes enfermedades como lo son el anillo rojo, pudrición basal, pudrición de cogollo, entre otros. Acá estamos viviendo una problemática muy grave de fitosanidad. Es una enfermedad que se llama pudrición de cogollo, que nos comenzó a afectar desde el norte de esta provincia. Por San Lorenzo comenzó y se ha venido expandiendo hasta Viche, Quinindé, La Unión, y ya está muy cerca de aquí. Al atravesar diferentes dificultades, es necesario buscar una solución acorde para enfrentar estos problemas, en ocasiones brindando un mejor resultado de lo esperado. Yo particularmente tengo una propiedad en Viche que era de 100 hectáreas de palma, comenzó a producir y comenzó a morírseme con esta enfermedad. Entonces me di cuenta que si no tomaba una decisión iba a quebrar. Entonces comencé a ingeniarme a hacer abonos orgánicos, porque ya los abonos sintéticos no los podía comprar porque estaba con mi propiedad afectada. Entonces dije, bueno, no puedo dejarle de dar de comer a mi palma, pero voy a hacer por otra vía comida. Entonces dije, voy a hacerle abono orgánico. Comencé así con ciertas prácticas y me di cuenta que me fueron dando resultados, agronómicamente hablando. Y también me di cuenta que inclusive bajé costos. Entonces poco a poco me fui capacitando más, me fui a hacer cursos de agricultura orgánica en Colombia, varios módulos, con un líder de la agricultura orgánica que es Jairo Restrepo, al cual le agradezco mucho lo que me ha enseñado. Y bueno, comencé a hacer el bocache, compost, biofertilizantes como el Supermagro, caldos minerales, reproducción de microorganismos de montaña, hidrolatos de leonardita, y humatos de potasio. Y todas estas herramientas de las que estoy hablando, lo más bonito es que uno mismo lo hace como agricultor. No es que va a comprar esto, uno mismo lo hace, entonces uno se convierte en una agricultura autosuficiente, de la cual el agricultor no dependa de la industria para llevar su negocio, sino que uno mismo hace sus herramientas de trabajo a mucho menor costo, ¿no? Entonces ahí viene el negocio también. En mi experiencia, cuando comencé a hacer orgánico, no bajé la productividad. Yo tenía producciones de 16 toneladas por hectárea año y más bien subí la productividad hasta llegar a 20. Luego he sufrido bajas a 18, a 17, este año creo que voy a estar en 17 otra vez, pero a lo que voy es que la productividad me ha subido y los costos definitivamente los bajé. Y lo hago por no mejorar precios, porque mucha gente, a veces la gente se convierte en orgánico porque va a mejorar precios. No, lo hice como dije, por una necesidad, y ahora entro en la convicción de que la agricultura orgánica es un estilo de vida. Es una forma de alimentarse, es una forma de vivir, es una forma de hacer agricultura dependiendo de uno mismo y no de la industria química ni biológica, porque ahora nos venden los productos sintéticos y también los productos biológicos. Crea unos agricultores independientes que no dependemos ni de la industria química ni de la industria biológica,
porque no se trata de dejar, el ser orgánico no se trata de dejar de comprarle a la industria química para después pasar a comprarle a la industria biológica, cuando los productos también son bien caros ahí, sino que uno mismo hacer las cosas, uno mismo capturar sus microorganismos, reproducirlos, los hidrolatos, todo lo que ya les he mencionado, y se van a ver resultados. Por ejemplo, una práctica que se hace es mucho énfasis en raíces, en palma. Hay que cuidar mucho el sistema radicular, es la base del cultivo y de cualquier cultivo, de cualquier planta. Al echar materia orgánica, al echar microorganismos, hidrolatos de humus, estamos creando y fomentando raíces. Por ejemplo, una plaga que afecta a las raíces es la sagalasa válida en palma. Y en el manejo convencional hay que echar mucho insecticida. Y yo he comprobado que he dejado de echar insecticidas y basta con estos promotores de las raíces, de crecimiento radicular, me es suficiente y no tengo daños muy serios. Hay que uno que otro individuo de esta larva, es un lepidóptero, pero ataca en forma de larva en el suelo, pero no me llega a afectar a un umbral económico. La mantengo baja y estamos bien. El bocache está compuesto por las 3 M's que yo le llamo: materia orgánica, minerales y microorganismos. Dentro de la materia orgánica ocupamos fibra de palma, 3 estiércoles: estiércol de caballo, estiércol de ganado bovino y gallinaza. Dentro de los 3 estiércoles, el que más ocupo es gallinaza. Carboncillo de desecho de cuesco de palma, ceniza de cascarilla de arroz, que me aporta mucho silicio. Eso en cuanto a materia orgánica, ¿no? Y en cuanto a minerales, usamos harinas de rocas. Las harinas de rocas nos dan un sinnúmero de minerales que el suelo ya no lo tiene. Recordemos que el suelo es formado por la meteorización de la roca. Y al darle harina de roca, el polvo de rocas, lo estamos ayudando muchísimo tiempo en descomponer esto. Entonces, la harina de roca nos proporciona mucha fortaleza en el sistema inmune de la planta y nos aporta muchos minerales, como ya les dije. En cuestión de microorganismos, los microorganismos los capturamos de la montaña de cada finca. Son microorganismos autóctonos de la finca. Entonces, lo que buscamos con esto es darle vida y devolverle la vida al suelo, la vida microbiana que necesita el suelo. Los microorganismos cumplen una función muy importante en la nutrición. Los microorganismos le ponen a disponibilidad a la planta muchos nutrientes que de por sí no los puede tomar porque no están disponibles. Están, pero no los tiene a disposición, porque la microbiota del suelo es escasa. Es lo que hemos venido matando el suelo a lo largo de estos tiempos por malos manejos. Entonces hay que devolverle la vida al suelo. Es parte de la agricultura orgánica, para que todo el sistema sea más eficiente. Hay que ver el suelo como un sistema. Entonces hay que nutrir primero al suelo para que la planta se nutra del suelo. A diferencia de la agricultura convencional, es que mandamos pequeñas cantidades de fertilizantes altamente solubles, donde la planta depende de 15 días o 3 semanas de que este fertilizante se disuelva y lo pueda tomar, porque si vino un aguacero y se fue, ya no lo tomó. Entonces acá no, acá la planta tiene comida todo el tiempo. La planta está comiendo todo el tiempo porque se pone en mayores cantidades este bocache, pero lo está liberando lentamente todos los días. Entonces la planta come todos los días como cualquier ser vivo debe comer todos los días. La aplicación del bocache la hacemos 2 veces al año, a razón de 60 kilos por planta cada vez que se pone, o sea 120 kilogramos por año. Eso equivale a más o menos 16 toneladas por hectárea año. Aquí se trabaja con un camino de cosecha que solo sirve específicamente para la cosecha, donde pasa el búfalo con la carreta y el hombre que va cosechando. Y lo demás se lo deja en barbecho, si cabe el término, o se arma un sotobosque, donde el cultivo es la palma, pero abajo se deja crecer
lo que crezca, como recordando la memoria del suelo, que haya la vegetación que debe haber. Claro que cuando ya está creciendo demasiado esta vegetación, se le hace una pasada de rodillo, que es más o menos una vez al año, para que no se exagere en el crecimiento, ¿no? Pero al crecer, crecen plantas nativas de aquí y hay plantas que son hospederas de insectos benéficos que nos ayuda a crear una biodiversidad tanto en flora como fauna, y eso es muy bueno para el ecosistema de la finca. La palma, a pesar de ser un cultivo ya asentado, tiene unas diferentes labores culturales que se van desempeñando con unos periodos establecidos para poder sacar el mayor potencial a este cultivo. La poda en la palma es una labor muy importante que se la debe realizar cada 6 o 8 meses. Depende de cada finca, ¿no? Y es muy importante porque ayuda a visualizar en la labor de la cosecha el racimo. Si nos llenamos de hojas rajeras que ya son no funcionales, o sea, me refiero a hojas secas que ya no sirven, esas palmas, esas hojas siguen obteniendo reservas del tallo de la palma, del estipe. Entonces vale cortarlas por varios motivos: para visualizar bien el racimo, para hacerle una limpieza fitosanitaria a la palma, y a su vez ese material vegetativo que cae va a seguir reciclando nutrientes, porque eso se devuelve a la palma y lo va a tomar después que se descomponga en el suelo. Eso es el motivo principal de la poda. El control de la plaga es otra de las labores que se desempeña, teniendo presente los cuidados necesarios para evitar daño en el cultivo. Se está haciendo mucho énfasis en el país de que cada palmicultor debe trampear. Las trampas consisten en una caneca, abrirle dos ventanitas de más o menos 10 centímetros por cada lado y colocarlas cada 5 hectáreas, una trampa. Y más o menos en línea sería más o menos cada 100 metros. La cosa es que quede cubierta toda el área de la finca. Y esta práctica ha dado buenos resultados, porque aquí particularmente he notado que desde que vengo trampeando, cuando se cogen más insectos, al principio cogíamos 100, 150 insectos por cada 15 días, luego estamos actualmente con unos 20. Entonces la población va bajando y la enfermedad por ende también va bajando. La cosecha es otra labor importante en este cultivo, debido a que sus ciclos son tan cortos, entre 9 y 15 días. Es necesario tener unos cuidados para sacar el mayor beneficio de esta producción. La cosecha en sus primeros años se la hace con una palilla. Con una palilla. Y hasta que el tamaño de la palma, la altura de la palma lo permita. Cuando la palma ya está más o menos de unos 6, 7 años, muchas veces ya requiere de cambio de herramientas. Viene el malayo, que le llamamos aquí, que es un tubo con un curvo. Eso es el malayo. Entonces ahí se comienza a cortar así. Ese tubo también tiene la facilidad de que se lo puede alargar o se lo puede cortar dependiendo de la altura de la palma. Y ahí se comienza a hacer la cosecha, cortando la hoja que sostiene al racimo y después se corta el pedúnculo del racimo y cae el racimo. Luego cae el racimo y también se van a esparcir las pepas. Y también hay que hacer dentro de la cosecha la labor de recoger el racimo y las pepas, que no haya ningún desperdicio. Las pepas se las recolecta en un saco o en un tacho y se las lleva al carretón, que es jalado por un animal, en este caso búfalo, y se lleva conjunto con los racimos. Y hablando de cosecha, la cosecha es una de las prácticas más importantes y delicadas del cultivo, porque una de las señales de que un racimo está listo para ser cosechado, aparte de su coloración roja, tiene que haber 1 o 2, 3 pepas caídas al suelo. Entonces ese es el indicativo más importante de que me está diciendo ya ese racimo debe ser bajado y cosechado.
Y otra cosa que pasa, que es crucial, tanto para el palmicultor como para el de las tractoras, es que a veces se comete el error de cosechar un racimo pintón, que vulgarmente le llamamos. El pintón todavía no ha llegado a su madurez total. Y en ese lapso de pequeños días, de pocos días, de entre pintón y maduro, el racimo, las pepas cogen mucho aceite. Entonces el racimo gana mucho peso. Aparte que ya lleva elaborado por completo el aceite. Entonces a la extractora le conviene comprar aceite y al productor le conviene que pese más su racimo. Entonces ambos estamos ganando, ambas partes. Entonces por eso es muy importante que el cosechador sepa identificar el momento preciso de cortar el racimo. Los cultivos orgánicos cada día aumentan en los diferentes países, enseñándonos cómo sacar provecho a todo lo que nos rodea y causando un mínimo daño a los diferentes ecosistemas y en muchas ocasiones logrando aumentar índices de producción. Como ya dije, en cuestión de productividad, más bien aumenté productividad, después bajó, pero no es que se me ha bajado la producción, como mucha gente piensa que al ser un cambio de convencional a orgánico se va a bajar la producción. No fue mi caso. Y bajé mucho los costos. Yo noto que hay vida en mi finca. Veo insectos, veo pájaros que antes ya no se veían. Entonces comienza la naturaleza otra vez a fluir y a trabajar por sí sola. Entonces eso es lo que se busca. Y convivir en un ambiente sano. Mis empleados, yo mismo, cuando venimos para acá, no corremos el riesgo de intoxicaciones ni nada por el estilo, sino que trabajamos en una agricultura totalmente sana, tratando de producir para la humanidad alimentos sanos. Yo sí les aconsejaría que todos sus cultivos vayan llevándolos a una agricultura sana y no lo hagan porque les van a pagar más, háganlo porque están convencidos de que mediante este método de agricultura van a crear vida, están en pro de la vida y nuestros países latinoamericanos vamos a tener una autonomía en la agricultura, porque no vamos a depender de las grandes industrias, sino que nosotros mismos vamos a poder producir nuestros alimentos.